Buen día, amada iglesia y amigos que nos acompañan en esta mañana. Agradecemos a Dios por esta bendición que nos da de meditar en su palabra en estos momentos, y para ello voy a invitarte a orar pidiendo de Dios su dirección en nuestras vidas. Te invito a orar. Padre bendito, en estos momentos queremos alabar y glorificar su nombre, Señor, porque es bueno con nosotros, porque su misericordia, Señor, es demostrada hacia nuestras vidas momento tras momento. Y gracias porque de esta noche nos han permitido, Señor, descansar y recuperar fuerzas para este nuevo día que usted tiene para nosotros. Y pedimos, Señor, que ahorita que disponemos nuestro corazón para entrar a su palabra, usted hable por medio de ella a nuestras vidas. Y pedimos, Señor, que abra nuestro corazón y nuestra mente para poder entenderla y aplicarla a nuestro diario andar. Y un servidor, como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar, Señor, a todo aquel que esté viendo este devocional. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Amada persona, hoy tenemos un tema que lleva por título el más importante, basado en Mateo capítulo 20, versículos del 25 al 27. Me voy a permitir hacer la lectura de esta porción de la Escritura, y dice de la siguiente manera: Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Amada persona, el tema que hoy estamos tocando está un poco ligado al tema que ayer veíamos sobre autoridad. Hoy estaremos hablando un poquito acerca de cómo se gana cierta autoridad a través de lo que hacemos con nuestra vida. Mientras más estamos en este mundo, más común se nos hacen algunas cosas y algunos conceptos que este mundo ofrece para algunas cosas en particular. Hablamos de varias cuestiones en general, pero en particular hoy podemos hablar de por lo menos 3 conceptos que estaremos tocando, que es liderazgo, que es autoridad y que es servicio. Y el mundo tiene conceptos diferentes para ello de lo que la Biblia ofrece para nuestras vidas. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de las personas importantes en este mundo, o los que catalogamos como importantes, hay algunas cuestiones que aplicamos para catalogar quién es importante en este mundo. Y algunas de ellas, según nuestro mundo, tienen que ver con el dinero que la persona puede tener. Es decir, que una persona, si posee mucho dinero, es una persona importante en nuestro mundo. Podemos hablar de esto en nuestro México. Tal vez uno de los personajes más importantes es un hombre llamado Carlos Slim, por ser un hombre de los más ricos, no solamente de nuestro país, sino de todo el mundo. Y cuando hablamos acerca de ello, amada persona, la gente cataloga a la gente por importante por el dinero o las posesiones que esa gente pueda tener. Hay otros que catalogamos a la gente en posición de importancia por la posición que se encuentra ejerciendo en algún momento, es decir, algún gobernante, alguien en alguna congregación o sociedad donde se encuentra en una posición de poder, y creemos que en algún momento esa gente podemos sacarle provecho a esa posición que tiene y lo catalogamos como alguien importante en algún momento. Y otros más catalogan a la gente de importancia aún por el aspecto físico que la persona puede tener, es decir, no solamente hablamos de lo físico en su rostro o algo por el estilo, sino más bien en la apariencia que tiene, por la forma como viste, la ropa de marca que utiliza, y se le da una importancia por causa de eso. Quiero decirte que aún en nuestro México hay dichos que refuerzan esta enseñanza que el mundo da. Dichos, me gustan algunos de ellos y los utilizo en predicaciones o en estudios, y hay 2 dichos que vinieron a mi mente mientras estaba preparando este devocional. Uno de ellos dice por ahí que como te ves te tratan. En pocas palabras, es la apariencia para el mundo cuenta. Y en esa apariencia, en algún sentido, conforme nos veamos, la gente nos trata. Y somos importantes para las personas según lo que estamos aparentando con la vista. Y otro dicho en nuestro México dice que con dinero baila el perro. Lo que dice en pocas palabras es que la gente puede ejercer poder, puede ejercer autoridad por el dinero que esta persona puede tener. De tal forma que hay cosas que se supone no deberían de darse, parámetros que se han establecido, pero pueden ser cambiados por el dinero que una persona pueda tener. Se conoce esto como corrupción, y de alguna forma la corrupción es ejercer una autoridad, ejercer un control, ejercer un liderazgo a través del propio dinero.
Sabes, estudié 2 licenciaturas en mi vida, la licenciatura en Administración de Empresas y la licenciatura en Teología. En ambas licenciaturas vi conceptos de liderazgo, de autoridad, de servicio, pero desde puntos totalmente opuestos. Cuando estudié la licenciatura en Administración me dijeron que el administrador se supone está en una empresa para gobernarla y dirigirla de tal forma que lo que él diga se hace, ejerce autoridad y es la persona de suma importancia y todos los demás se sujetan a él y están para servirle. Cuando yo llego a la licenciatura en Administración en el seminario, a la licenciatura, perdón, en Teología en el seminario, me enseñan los mismos conceptos, pero desde una perspectiva totalmente diferente, porque era una perspectiva bíblica, y me doy cuenta que lo que me enseñaron en Administración no era realmente el concepto que Dios quería para mi vida como cristiano y como pastor, sino era un concepto muy diferente a lo que la Biblia maneja, que ahorita estaremos viendo. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que los conceptos que rigen nuestro mundo no son iguales a los que Dios ha puesto. Aquí los conceptos que tenía en el pasaje, la madre de Jacobo y Juan, o Santiago y Juan, como quieras llamarles, Santiago y Juan es la misma persona, no era el adecuado, ni tampoco el concepto que tenían los otros 10 discípulos, porque en el versículo anterior al 25, que es el 24, se enojan por la petición que la madre de Jacobo y de Juan y Jacobo están haciendo, porque para ellos están hablando en términos de ejercer un control y una autoridad. Por eso hablamos, o ellos decían que uno se siente a tu derecha y el otro a la izquierda, porque lo que está hablando es de los reinos antiguos, donde había un personaje central que era el rey y a su lado estaban los segundos al mando, que sería el de la derecha y el de la izquierda, que serían príncipes, sería la reina o cualquier otro personaje, pero el rey era el personaje principal, y lo que ellos están pidiendo realmente son conceptos que el mundo de aquel entonces manejaba, al igual que el concepto el día de hoy nuestro mundo está manejando. Jesús es por eso que no deja esa petición ahí y no habla en particular con ellos, sino da una cátedra sobre el concepto de liderazgo, de servicio, de autoridad, no solamente para estos 2 personajes, sino para los 12 del grupo, porque los conceptos que tenían no eran los más adecuados. Él habla sobre el concepto que la gente tiene de servirse de otros por poder, es decir, ejercer un poder sobre los demás por la posición en la que se encuentran. En el verso número 25 nos dice que los gobernantes es lo que hacen. En aquel entonces lo hacían y el día de hoy lo siguen haciendo muchos de ellos. Es decir, se sirven del poder, se sirven de la gente por esa posición que se encuentran en ese momento. Pero en los nuevos valores que Jesús está estableciendo, estos parecen estar invertidos, porque ahora el que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor de los demás. El que quiera ser el más importante tiene que ser quien sirva a todas las personas. No es la primera ocasión que Jesús invierte algunos conceptos o los valores de los conceptos, pues en el capítulo 5 de Mateo encontramos que Él nos dice que el pobre en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Es decir, el que reconoce su pobreza espiritual, le pertenece el cielo, en pocas palabras es lo que le está diciendo, porque una persona altiva realmente no podría entrar. Lo que él nos dice en el capítulo 5 es: bienaventurados los que sufren. Y alguien diría: pastor, ¿cómo puede ser esto? Está invirtiendo algunos términos en los valores que él está manejando. Ahora nos dice que el que quiere ser el primero tiene que ser el servidor de los demás, pues el que quiere ser el mayor entre todos debe de ser el mayor servidor de todos. El que quiere ser el primero o el más importante se dará a conocer su importancia por su servicio realizado. Es lo que está diciendo el verso número 26 y el verso número 27. Y estos conceptos en algún momento no cuadran, pero no estoy contraponiendo lo que ayer decía de la autoridad. Los padres de nuestra familia o el padre en familia, los líderes en la iglesia, los gobernantes en una ciudad o en una sociedad, hablamos de lo mismo. Mira, pongo un ejemplo. Por ejemplo, el padre, se supone que Dios le ha dado una autoridad, pero ha ganado una autoridad a través del servicio también, porque cuando su hijo nació, todos los que nacimos, no teníamos la capacidad para hacer muchas cosas en nuestra vida, de tal forma que nuestros padres nos sirvieron de pequeños, de más grandes, y aún todavía el día de hoy muchos de ellos siguen entregándose por servicio a nosotros, y es por eso que Dios le ha dado un grado de autoridad, y la autoridad que se ha ganado también sirviendo a todos aquellos que son parte de la familia. El concepto no está errado, sigo reforzando lo que ayer decía.
Y Jesús dice que el que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor. Amada persona, esto a mí me fascina, porque en una iglesia, en una sociedad o en la propia familia, de alguna forma, los que están en una posición de autoridad, Dios les ha puesto ahí para ejercer servicio sobre las demás personas. Si una persona en la iglesia quiere llegar a ser un líder, pero no le gusta servir, es más, nunca lo vemos sirviendo, ni siquiera le conocemos, pero quiere ser líder, realmente quiere estar ahí por la posición, pero no por el concepto adecuado que la Biblia marca. Porque la Biblia dice que el que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor de todos. Y esta parte tal vez a muchos no nos gusta. Pero Jesús no solamente lo habla, sino que lo vive, lo experimenta en su vida, lo manifiesta en su vida de esa forma. En el versículo posterior a lo que estamos viendo, que es el versículo 28, Él nos da el ejemplo y Él dice que no ha venido para ser servido, sino vino para servir y entregar su vida por muchos. Es decir, ese servicio que Él expresa le hace ser el primero, le hace ser el importante, porque está ejerciendo un servicio y una entrega total en ese servicio por las personas. De tal forma, amada persona, que debemos de entender que en la vida cristiana el que quiere ser el más importante tiene que ser el servidor de todos. Que la autoridad que Dios nos ha dado se gana a través, parte de esa autoridad Dios la da, pero se gana parte de esa autoridad a través del servicio que expresamos con las demás personas. Y es por eso que el pasaje nos da por lo menos algunas enseñanzas que quiero compartir contigo. Primera enseñanza: los conceptos de liderazgo, servicio y autoridad que tenemos en el mundo no son los más adecuados. Si esos conceptos los contrastamos con la Biblia, realmente nos daremos cuenta que los conceptos bajo los cuales vivimos son conceptos que están muy lejos de ser una realidad para Dios. Es decir, que los conceptos que el mundo ofrece no son los conceptos y los parámetros que Dios ha establecido en su palabra. El líder de una iglesia o en una iglesia tiene que ser el que más sirva. El que ejerce autoridad debe de hacerlo aún a través del servicio hacia las demás personas, como el padre de familia lo hace con su propia familia. Segunda enseñanza: el que quiera llegar a ser el más importante, llegará a serlo por la grandeza de su servicio. Es decir, lo que nos llevará en algún momento a colocarnos en una posición de importancia es el servicio. El más importante no es al que más se le sirve, sino es el que más sirve en cualquier área. El concepto, puedes ver y puedes notar, es totalmente diferente. Por eso decimos que el que quiere ser el más importante lo puede llegar a ser, pero a través del servicio. Y esto no es algo que a mucha gente agrada, porque el servir creemos que es para la gente inferior, pero Dios dice que el servir es para la gente que quiere estar en un lugar o en una posición de importancia. El más importante es el que sirve. Y enseñanza número 3: el mejor ejemplo a seguir en servicio y entrega es Jesucristo, y todo creyente deberíamos de imitarlo. ¿Por qué digo esto, amada persona? No toqué el versículo, pero el versículo nos dice, versículo 28, que Él es el ejemplo a seguir en servicio y entrega. Él vino para servir y entregar su vida por muchos. Y es la forma como establece que la persona puede ser importante. El más importante en la vida cristiana o en el contexto cristiano no es al que más se le sirve, sino es el que más sirve. No catalogamos a la gente, o no deberíamos de catalogarla por la posición. No deberíamos de catalogarlo por cuánto tiene o por cómo viste, sino por lo que está haciendo en entrega por Dios y por su prójimo. Amada persona, yo espero que este pasaje nos sirva para poder aplicarlo a nuestra vida y entender que hemos sido llamados para servir a otros, cada uno en el área que Dios nos ha puesto, pues a todos ha dado dones Dios, y esos dones son para el servicio de su obra. Que el Señor te bendiga mucho y nos vemos mañana si Dios lo permite.